Bueno, muchísimas gracias. Muy generosa la presentación, muy generoso ustedes con este frío de estar aquí presente. La verdad que lo valoro muchísimo. Le quiero agradecer a todos los organizadores de esta Feria del Libro. Yo recién comentaba que la Feria del Libro de Goya tiene mucho prestigio en los periodistas a nivel nacional, en la gente que ha venido a presentar sus libros. Todo el mundo dice, vas a la Feria del Libro de Goya, tiene un nivel de desarrollo, de impacto realmente muy bueno, así que felicitaciones por eso y muchísimas gracias por haberme invitado. La idea es conversar un poco acerca, lo dice el título, qué está pasando en la Argentina, este fenómeno político nuevo, difícil de interpretar, que es el gobierno de Milei, hacia dónde vamos, conversar un poco sobre ese tema. Si, si les parece bien, me voy a poner el gorro, porque me estoy quedando pelado, no sé si se dieron cuenta que me estoy quedando pelado, y la verdad que tengo frío, pero, espera. Ahora sí. Bueno, la idea es más o menos charlar unos 40, 45 minutos y después si ustedes quieren y tienen ganas de hacer preguntas, con mucho gusto responderé todo lo que sepa según Melear, saber y entender, ¿no? Eh, lo primero que me gustaría comentarles es que yo hablaba recién de un fenómeno nuevo. Es muy difícil de interpretar porque ha venido a romper Javier Milei su candidatura, su presidencia y estos casi 7 meses de gobierno, ha venido a romper con el análisis tradicional de la política. De hecho, hago política, periodismo y análisis político desde el regreso de la democracia, desde 1983. Y obviamente creo profundamente en los partidos políticos y creo profundamente en la democracia, más allá de que muchos personajes nefastos de algunos partidos políticos la hayan desvirtuado, la hayan deteriorado. Y este es un caso muy particular porque precisamente ha llegado a la presidencia sin tener un partido político desarrollado, un partido político muy pequeño que recién ahora se está tratando de construir en distintos lugares de la Argentina, que no tiene ningún gobernador, que no tiene ningún, tiene algún pequeño intendente, un intendente en un pequeños pueblitos, casi muy pocos legisladores nacionales, provinciales. Es realmente algo muy novedoso porque recién ahora están tratando de construir un partido político y sin embargo llegó a la presidencia. Debo confesar que advertí parte del fenómeno, pero no comprendí de verdad, como le pasó a mucha gente, a mí también, no comprendí la magnitud del fenómeno. Yo digo que Javier Milei es un nick, un nacido y criado en las pantallas. Es el primer presidente nacido y criado en las pantallas de la televisión y de las pantallas de las computadoras y de los celulares. Nadie nunca antes en la Argentina tuvo una campaña de tanto impacto, de tanta fuerza a través de las redes sociales, la supo utilizar, pero con eso solo no alcanza, porque eso es solamente la comunicación de una idea, de determinados valores, de cierta interpretación de lo que está pasando en la realidad en la Argentina. Si es solo comunicación, se queda en el relato y se come a sí mismo. Creo que también supo interpretar o se transformó en una herramienta, en un instrumento en donde la gente dijo, nos subimos a este barco para irnos y para salir de todo lo anterior que había en la Argentina. Es cierto que pagan algunos justo por pecadores, pero la verdad que sobre todo desde la irrupción o del ingreso del kirchnerismo en la política argentina, casi 20 años de gobierno y el último, prácticamente por unanimidad los periodistas independientes y los dirigentes políticos califican al último gobierno de Alberto Fernández como el peor de la historia democrática. Fue realmente demoledor lo que hicieron, demoledor en todos los planos. No solamente la destrucción económica de la Argentina, no solamente potenciar la inflación, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, habilitar todo lo que fuera vinculado a distintos tipos de movimientos que no tenían representatividad. Miren, hoy, no sé si se enteraron, mañana lo van a ver en los diarios o esta noche en los portales, acaban de descubrir
que el gobierno de Alberto Fernández le entregó 13 terrenos gigantes del ejército a dirigentes sindicales amigos. A Roberto Baradel, a Víctor Santamaría de los Porteros, directamente terrenos del ejército, que en realidad no son del ejército, son todos los argentinos, son del Estado, se los entregó a sus amigos y dirigentes sindicales. Eso es una de todos los curros que hubo. Pero no solamente es el tema de la corrupción y los niveles de autoritarismo. Quebraron algunos valores que hicieron a la Argentina grande, lo que nosotros sabemos que hicieron nuestros padres, que hicieron nuestros abuelos, creyendo en el mérito, en el esfuerzo, en el sacrificio, en tratar de que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que se eduquen, que tengan la capacidad de producir, que tengan digamos, el honor y que sientan esa pasión por la honradez, por poder mirar en la cara a nuestros vecinos, a nuestros amigos, por entregar la mano, ¿no? Como dice mi programa, le doy mi palabra, eso que nuestros padres nos enseñaron, que con eso alcanzaba. Todo eso lo destruyeron, quebraron los lazos solidarios, utilizaron algunos conceptos de la vida política, como los temas de los movimientos sociales, de los piqueteros, también, no para que mejoren, no para generar posibilidades de trabajo, no para capacitarlos, no para garantizar que sus hijos vayan a la escuela y puedan ser mejor que sus padres, sino todo lo contrario. Lo utilizaron para hacer política, para quebrar a distintos gobernadores o intendentes, para cortar las calles, para enriquecerse, para enriquecerse. Ustedes han visto cosas realmente insólitas que se han descubierto ahora y es parte del activo de este gobierno. Bueno, esta manera de extorsionar a los propios sectores más humildes de la población. Robarle al Estado, meter la mano en la lata, ser un chorro, un ladrón, un corrupto, ya es algo absolutamente despreciable. Pero robarle a los pobres en nombre de la defensa de los pobres, como han hecho los Pérsicos, los Beliboni, y cada día se están descubriendo más que no solamente se han enriquecido o han generado situaciones para mantener a sus agrupaciones políticas, y la extorsión. Ellos que plantean la libertad, que plantean que una persona debe desarrollarse con su comunidad, extorsionar a la gente, someterla a la esclavitud, decir, si vos no venís a una marcha, vos no cobrás, vas a recibir el castigo. Bueno, ese tipo de, yo diría, de disvalores sociales, los instaló durante muchísimos años, 20 años, menos de un periodo de 4 años del gobierno de Macri, el kirchnerismo. Pero digo, Javier Milei supo interpretar ese hartazgo de la sociedad y en ese hartazgo cayeron también muchos dirigentes políticos de otros partidos. La gente, él lo bautizó la casta, encontró una definición y un inmenso sector de la sociedad dijo, nos subimos a este barco que es Javier Milei porque estamos seguros que nos va a sacar de acá, algo que nos saque de este pasado. No estamos del todo seguros a dónde nos lleva el barco de Javier Milei, porque en muchos casos es una incógnita, no tiene una trayectoria política para analizarlo en los últimos 10 años, 15 años, cómo gobernó, de qué gente se rodeó, cómo votó en cada una de las situaciones complicadas de la Argentina. No hay ese elemento, es un fenómeno nuevo, pero sí garantiza romper con todo lo que fue el pasado e instalar lo que mucha gente considera una nueva era, una nueva época en la política. Yo lo defino, no tengo una posición absolutamente a favor de Milei, ni tampoco en contra. Estoy analizando, estudiando el fenómeno, veo que hace muchas cosas positivas en el rumbo y veo que hace muchas cosas negativas, que se equivoca, que le falta equipo, que le falta gestión. Uno podría hacer la lista de las cosas positivas y yo arranco con lo que el ciudadano común lo interpretó como la mejor de las tareas, que fue primero evitar una hiperinflación en la Argentina. Esta era, yo diría, la herencia envenenada que habían dejado Alberto, Cristina y Sergio Massa. Estuvimos a un borde de la hiperinflación y por lo que veo, algunos son más jóvenes que yo, todos, pero hemos vivido hiperinflaciones en la Argentina. No sé cómo habrá sido en esta parte de nuestro país, pero me ha tocado cubrir como periodista la hiperinflación en el conurbano bonaerense, en los sectores más pobres de la sociedad, en el conurbano, y era desgarrador
Se quedó en la memoria colectiva aquel comerciante coreano al que le saquearon, ¿se acuerdan? Le saquearon el supermercado. Pero esa degradación histórica, ¿saben por qué? Porque eran los propios vecinos. Eran los que viven a una cuadra, 2 cuadras, que habían venido a comprarle hacía media hora un pan o 100 gramos de mortadela, ahora estaban destruyendo el negocio, robándole toda la mercadería que tenía. Y este coreano, pasó en muchos casos, pero el recuerdo es ese, se quedó arrodillado llorando porque había perdido todo lo que había trabajado en su vida. Pero digo, ahí se quebró un lazo solidario, un lazo comunitario que es muy difícil de recomponer. De hecho, pasaron cosas terribles. Mucha gente ya no se acuerda, pero yo he visto a los dueños de algún negocio, en un garage, me acuerdo, un garage muy humilde, en Wilde, con una escopeta que tal vez la usaba para salir a cazar en el techo de su negocio, defendiendo porque le entraban a robar sus propios vecinos, gente que no eran ladrones, que aprovecharon esa situación y que digamos, resolvieron de esa manera algo que te parte la cabeza, te hace estallar el cerebro, que es una hiperinflación. Simplemente porque vos querés comprar algo que vale 10 pesos y cuando vas a pagarlo en el supermercado vale 12. Y si te arrepentís vale 14. Eso genera una locura que es imparable. Esa situación de hiperinflación que había sembrado sobre todo Sergio Massa, pero apoyado por Cristina y Alberto, en 6 meses, en poco tiempo, apagó ese incendio antes que se generalizara Javier Milei, y eso es muy valorado, no solamente por las encuestas. Tengo la posibilidad de viajar en colectivo, en subte, de ir al supermercado, y la gente valora muchísimo eso. La última inflación del gobierno anterior era de 25 puntos por mes, y bueno, mañana van a anunciar la inflación de este mes, si bien parece que va a aumentar un poquito, muy poco, pero va a estar por debajo del 5%, 4,8, 4,7. Eso solo ya genera va tranquilizando un poco a la gente. Nada que solucione los graves problemas que tenemos. Estamos hablando de generar una situación que permita ir a buscar a las grandes dificultades para tratar de solucionarlas. Pero recién yo lo comentaba allí en el streaming que hacíamos. Fue tan grande esta locura inflacionaria, tanto perdió el poder adquisitivo de la gente, tantas posibilidades, que algunos convenios colectivos de trabajo, cuando firmaron las paritarias, generaron un nivel de aumento que ahora, con el 5%, si se mantiene el 5%, no es que van a empezar a ganar poder adquisitivo, pero por lo menos van a empezar a dejar de perder, sobre todo los sectores formales que tienen trabajo en el mundo de las industrias. Van a empezar a dejar de perder y eso genera cierta sensación. Ahora, ha sido tan fuerte el ajuste de gasto que se ha hecho, ha sido tan importante el enfriamiento de la economía, esta verdadera recesión que nos lleva a hace 20 años, una recesión pocas veces vista. Han cerrado una cantidad de pymes importantes, el corte de la obra pública, estaba diciendo Gerardo Martínez, el secretario general de la UOCA, que se habían perdido como 200.000 trabajos. O sea, toda esa situación de recesión, la caída del consumo tan fuerte, el impacto en el bolsillo de los que menos tienen o de los jubilados, si ustedes quieren. Los jubilados han perdido el 30% del poder adquisitivo. Uno lo dice así como una cifra, pero lo que antes compraban con 100, ahora necesitan 130 para comprar. Eso es muy fuerte para ellos. Y esta situación que se ha generado, al calmar un poco el tema de inflación y al sospechar, vamos a ver si se concreta, yo creo que sí, pero que empieza la tendencia hacia la baja, fue desplazando del primer plano de las inquietudes. En todas las encuestas aparecía la inflación como tema más importante. Hoy está empezando a aparecer otro problema creado por esta recesión, que es la desocupación. Y la desocupación es más grave todavía que la inflación. ¿Por qué? Porque en una situación de inflación, alguien que tiene trabajo, aunque tenga un sueldo bajo, no tenga un buen sueldo, aunque esté a un sueldo precario, bueno, se la va rebuscando, lo ayuda, al jubilado lo ayudan los hijos, se la va rebuscando mientras tiene un ingreso fijo todos los meses, aunque sea un ingreso bajo. Pero quedarse sin trabajo genera en
El trabajo no solamente dignifica, el trabajo genera, es un ordenador de la sociedad. Quedarse sin trabajo, bueno, genera una situación de impaciencia que me parece que el gobierno debería tomar nota, porque estamos hablando ya de algo, de una, digamos, de una acechanza o de una situación que podría ser complicada. Uno, le dije que íbamos a comentar algunos de los ejemplos positivos de las cosas que habían ocurrido. Bueno, claramente el tema de la inflación es esto, lo que les comentaba. Hay un segundo tema que tal vez es demasiado técnico para el ciudadano común, pero que se lo comprende fácilmente cuando uno lo baja a la casa propia, a la familia, que es el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal, que parece tan complicado cuando lo explican algunos economistas, es muy sencillo, es lo que todos hacemos en nuestras casas, que es no gastar más de lo que entra, apechugarnos, achicarnos y decir, bueno, esto lo vamos a postergar para el mes que viene, esto lo voy a bicicletear con la tarjeta, esto voy a tratar de hacer una hora extra, voy a ver si hago este tipo para generar una cosa tan de sentido común que es no gastar más de lo que entra, porque si el Estado, una familia gasta más de lo que entra, va a la bancarrota, una empresa igualmente, y un país también va a la bancarrota, porque lo solucionan emitiendo una moneda que cada vez vale menos. Esa emisión monetaria, esa maquinita a la que le dan es la que genera finalmente la inflación y se hace ese círculo vicioso de que la plata cada vez más vale menos y cada vez hay que emitir más. Así que esos equilibrios fiscales, ese esfuerzo por tratar de sacar tanto ñoqui, tanto vago que hay en el Estado, tantas organizaciones que realmente no cumplían ningún tipo de actividad seria, sino que estaban hechas solamente para generar amiguismo, para darle laburo a algunos dirigentes políticos o a algunos militantes, o para generar hechos de corrupción. A medida que se va cortando todo eso, se puede aspirar a este equilibrio fiscal, que sí han hecho algún dibujo contable, algunos gastos los han postergado para que finalmente los números cerraran, es verdad, eso tampoco se puede ignorar, pero la tendencia, el rumbo de decir, bajamos la inflación, estamos con equilibrio fiscal, estamos siendo austeros, razonables, no estamos gastando más de lo que entra, es un paso positivo. El otro valor que yo creo que se puede rescatar es que en todas las encuestas, no sé acá, tal vez me equivoco, pero como soy un hombre del interior, veo que en el interior la cuestión por ahora, ojalá, no es tan grave, que es el tema de la inseguridad, como es en el AMBA, como es en el conurbano y como es en la ciudad de Buenos Aires. Acá me imagino que es un problema menor, ojalá que no me equivoque, menor que allá, digo, no es que no existe. Allá realmente la demanda de la sociedad es de una potencia tremenda. Hoy vimos que un pibito de 9 años murió esta tarde un pibito de 9 años por un enfrentamiento que hubo, unos ladrones, la policía acababa de jugar al fútbol, la madre lo había ido a buscar tomado de la mano. Ahí también hubo, también de parte, sobre todo del kirchnerismo, una malversación y un ideologismo que lo llenó de antojeras para no ver el problema. Para ellos la inseguridad era un tema de los ricos, era un tema de la derecha política, y no entendían, porque cuando uno va a los barrios más humildes se da cuenta de que el tema de la inseguridad es realmente decisivo e impacta fuertísimo en la gente que menos tiene, porque los padres tienen miedo de mandar a los chicos al colegio porque le roban la mochila, le afanan las zapatillas, son capaces de matarlos por un celular. Ha pasado muchísimas veces. ¿Cuántos colectiveros han tenido que pagar con una herida e incluso con alguna muerte el nivel de inseguridad? Esa demanda de lucha contra la inseguridad en general, contra el robo, contra el delito, contra el crimen, más lo que significa el crimen organizado del narcotráfico, que se ha instalado en varios conurbanos, en varias espaldas, grandes espaldas de las ciudades. Por supuesto que lo más conocido, lo que más impacto genera, es lo que ha pasado y lo que sigue pasando en Rosario en particular, en el conurbano de Córdoba también, pero permitieron que entraran, permitieron que se desarrollaran, no combatieron ni persiguieron a un drama tan grande como es el narcotráfico. Hoy
la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aparece también muy alta en todas las encuestas porque decididamente, con mucha valentía y con mucha experiencia, porque ya fue ministra de Seguridad, está haciendo un trabajo realmente importantísimo. No va a terminar el delito y el narcotráfico en Rosario de la noche a la mañana, no va a terminar tan rápidamente, pero ahora los verdaderos jefes narcos están aislados, están en cárceles especiales, no están todo el tiempo con el celular dándole órdenes a sus soldaditos y a sus esbirros para que hagan tal o cual cosa. La presencia del Estado con la gendarmería, con las policías locales, los está poniendo a la defensiva. Antes la sociedad, no sé si se acuerdan, pero prácticamente a los comienzos de este gobierno empezaron a matar ciudadanos comunes, porque sí, al playero de la estación de servicio, solamente para hacer una ostentación y una demostración de poder. Coparon las barras bravas del fútbol, amenazaban a los comerciantes. Hoy están a la defensiva, siguen matando gente, siguen comerciando droga, pero saben que hay algo al frente, que es el Estado democrático, que con las mejores armas los enfrenta y por lo tanto está empezando a acotar. Ese es otro activo del gobierno, otro valor, porque ve que un tema tan grave se está ocupando de resolverlo. Al igual que con el de la inflación, no es que está todo resuelto, pero bueno, hay un camino que si se profundiza y si se va consolidando, es muy probable que eso se mejore más temprano que tarde. Otro tema que es otro tema que también me parece que más, si quieren, ideológico, pero a mí me parece importante, es que el gobierno de Milei alineó a la Argentina del lado de los países que más prósperos, que más respetan los valores y los derechos humanos, la democracia pluralista y republicana. No sé, estoy hablando de los Estados Unidos, por ejemplo, y nos sacó del lado de las dictaduras y los gobiernos más autoritarios y que más violan los derechos humanos, como el caso de la Venezuela de Chávez o de Maduro, como el caso de Cuba o de Nicaragua. Esa actitud también es muy positiva, aunque ahí habría que hacer un pequeño agregado, que es que la propia actitud, el estilo que tiene Javier Milei, tan confrontativo, yo diría con palabras tan hostiles, bueno, va generando en algunos países distintos tipos de enfrentamientos. El que más me preocupa a mí es el que tiene que ver con nuestros vecinos. No porque esté de acuerdo con los gobiernos que hay en los distintos países, con algunos estoy más de acuerdo, con otros menos, pero me parece que en nuestro barrio, en nuestra región, en América del Sur, tenemos que tener una relación comercial, económica, de intereses comunes que los tenemos fuera de la cosa ideológica. Después de dar la batalla política me parece bien, que lo haga con pasión me parece muy bien, pero no sé si ayuda a pelearse, por ejemplo, con Brasil, más allá de que es un presidente que no comparte ideológicamente nada con Milei, pero Brasil es nuestro principal socio, es el grandote del barrio. Cuando vamos a negociar con distintos países para exportar nuestras riquezas, si vamos juntos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, eso nos fortalece a todos por igual, no es que es algo negativo. Ese es otro de los temas que me gustaría decir. Y también hay otro activo que tiene el gobierno que no es producto de su acción y de su actividad gubernamental, sino que es producto de la realidad que supo interpretar Milei, que es su irrupción en la política, insisto, fue una especie de implosión de todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos entraron en crisis, están hoy buscando nuevos liderazgos, algunos casos por suerte, renovaciones generacionales, que uno ve que hay dirigentes jóvenes muy buenos que vienen peleando por su lugar, pero también están buscando en dónde pararse desde el punto de vista político. Se ve muy claramente en el caso del PRO. ¿Qué se hace? ¿Se apoya? ¿No se apoya? ¿Nos juntamos? ¿Vamos juntos? ¿Apoyamos lo bueno y criticamos lo malo? El propio radicalismo, el Partido Justicialista, ni hablemos. El Partido Justicialista / kirchnerismo está dando una batalla interna muy fuerte. Hay dirigentes que están tratando de construir una nueva agrupación, una nueva expresión del justicialismo sin el kirchnerismo, lejos del kirchnerismo o contra el kirchnerismo. Veremos si lo van a poder lograr. Está claro que los dirigentes del kirchnerismo han entrado en una situación fuerte de ocaso, ya no tienen el mismo
poderío ni poder de convocatoria, ya no tienen la caja, no tienen la economía, el dinero para movilizarse, pero siguen teniendo mucha fuerza y siguen siendo, sobre todo Cristina, una fuerza importante dentro del peronismo, pero están en pleno debate, en plena discusión y veremos de qué manera se resuelve eso. En el radicalismo también existe, yo diría como mínimo dos alas, ¿no? Dos sectores. Un sector que dice, miren, vamos a apoyar en todo lo que podamos, mientras no haga barbaridades al gobierno de Milei. Yo digo que ahí uno lo puede colocar como una especie de referente de ese sector al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, y hay otro sector que no, que es sumamente crítico del gobierno y que prefiere pensar en las próximas elecciones parlamentarias en una alianza con algún sector del peronismo, con algún sector del socialismo, que yo digo lo encarna un poco el presidente del radicalismo actual, que es Martín Lustó. Entre otros méritos que tiene el gobierno es precisamente la no existencia de una alternativa clara. Es la respuesta a la pregunta. Bueno, Milei no, suponete que Milei no. ¿Quién? ¿Qué otro partido y qué otro liderazgo está en condiciones de manejar este barco? Es el único barco que está. Los demás están tratando de no hundirse, están tratando de subsistir. Es el único barco que está y eso le da a Milei un valor, le da un activo para su gobierno, más allá de que él, no sé si lo ha querido provocar, pero es un subproducto de lo que pasó con su irrupción en la política y con el triunfo electoral. Y además, algunos personajes nefastos, tanto del piqueterismo como de la dirigencia sindical, lo que les contaba recién. Si la alternativa a Milei es Pablo Moyano, si la alternativa a Milei es Hugo Barrionuevo, es Baradel, bueno, ya sabemos lo que son. Son dirigentes sindicales mafiosos, extorsionadores, enriquecidos con trabajadores pobres, que ganan elecciones con listas únicas y que han llevado a la Argentina desde el punto de vista social y desde el punto de vista laboral a esta situación. Su pensamiento, su actitud ha gobernado durante los gremios durante los últimos 50, 60, 70 años y así nos va, con niveles de desocupación muy grandes, con grandes empresas que son dadoras de trabajo, generadoras de fuente de trabajo que se han ido de la Argentina y que están pensando irse. Ahora muchas están repensando la posibilidad de volver o de quedarse, pero todavía no, todavía están pidiendo señales más claras, quieren ver para creer. El capital es sumamente cobarde y quiere ver para creer. De hecho, fíjense que hoy el dólar, que es un indicador de la inquietud que tienen los mercados, hoy el dólar subió 15 pesos en un día, 60 pesos en un par de días. Hay una especie de señal de los mercados que le está reclamando Milei, está pulseando con Milei porque está pidiendo que salgan lo más rápidamente posible del cepo. Cuando uno habla con los dirigentes económicos, con la gente que más respeta en el mundo económico, te dicen hay que salir del cepo, pero no se puede de golpe porque puede generar una situación incontrolable. Hay que ir desmontando esa estructura que es una especie de yeso, de corset de la economía, hay que ir desmontándola lentamente, ensayo y error, ir probando lentamente para ver de qué manera se puede salir de esa verdadera trampa. Bueno, ahí está esa pulseada, ahí vieron ustedes que la brecha del dólar ha llegado al 60% y hasta ahora el gobierno sigue manteniendo su criterio de hacerlo muy lentamente, más allá de que el mercado le está pidiendo que lo haga en forma rápida. Creo que se va a mantener el gobierno firme porque las convicciones de los principales hombres de la economía, no solo del ministro Luis Caputo, sino también del recientemente incorporado Federico Sturzenegger, y del propio presidente Milei, que obviamente también es economista, tienen la convicción de que tiene que ser una operación quirúrgica, muy lentamente, despacito, para no despertar a ninguno de los fantasmas económicos. Hasta ahora les he dicho más o menos las cosas positivas, lo que explican esta suerte de gran esperanza, de gran ilusión, que lo lleva a un promedio de todas las encuestadoras, más allá de que algunas yo les creo más, otras menos, pero hay un promedio de que tiene un apoyo social de arriba del 50%, un promedio del 50%,
con niveles de desocupación alto, con niveles de pobreza alto, con una recesión muy grande, que un gobierno mantenga el 50%, me parece que es un hecho también para observar y ver de qué manera va evolucionando, ¿no? Muchos dicen, no, a medida de que no vaya creciendo la economía. Ayer el presidente en la Bolsa de Comercio dijo, ya se empiezan a ver los primeros rebotes económicos. En algunas áreas hay una mayor actividad. Es verdad, pero todavía son muy pequeñas y en determinados sectores. Tal vez con lo que ha conseguido el gobierno desde el punto de vista político en los últimos, yo diría en la última semana, en los últimos 10 días, eso tal vez vaya generando mayor confianza, mayor solidez económica y haga que los inversores empiecen a apostar, a generar más fuentes de trabajo y a dar vuelta a esa situación y el consumo vuelva un poquito a crecer para darle una rueda positiva a la economía. Y cuando hablo de esto que lograron políticamente, obviamente estoy hablando de la ley Bases. La ley Bases es algo sumamente gigante, más allá de todo lo que le recortaron, sigue siendo una ley de leyes muy importante. Tiene una cantidad de situaciones que van a ayudar a mejorar la posibilidad de exportar con mayor tranquilidad, muchísimos aspectos positivos. Aquello que el gobierno en un principio se dio contra la pared y no lo pudo lograr, finalmente lo saca ahora con menor cantidad de leyes dentro de esta ley base, pero así todo creo que se han aprobado la mayor cantidad de leyes en 7 meses que ha tenido un gobierno de regreso de la democracia, porque aún achicándose había casi 280 leyes dentro de esa ley base. Eso se logró, creo que el presidente hizo un aprendizaje, fue muy frontal, fue al choque, habló del nido de ratas, basurió a los diputados, a los senadores, y enojado retiró en su momento, se acuerdan, el proyecto. Creo que aprendió, dijo, tengo que negociar la política, decía el doctor Alfonsín, no es solamente un tema de conflicto permanente, la política es disensos y consensos, es construcción entre los que piensan parecido, es búsqueda de denominadores comunes. Creo, no sé si lo comprendió el presidente del todo, pero se dio cuenta de que era conveniente y así se explica cómo ha ido creciendo en su capacidad de negociación y poder Guillermo Franco, el jefe de los ministros, que finalmente es el hombre que se sienta, que habla con todos, que negocia y creo que fue el artífice de que salga la ley base. Ese es el primero de los logros en estos últimos 10 días. El segundo, por supuesto, tiene que ver con, yo diría, no solamente con el desfile, sino lo que significó recuperar algunos valores. Ahí también había una demanda, un hartazgo de una humillación ideologista del kirchnerismo hacia las Fuerzas Armadas, asociándolo todo el tiempo a la dictadura militar, cuando, insisto, ya han pasado 41 años desde el 83. Ninguno de estos dirigentes, ninguno de estos generales, brigadieres, ninguno de estas autoridades militares tiene absolutamente nada que ver con la dictadura, pero esa obsesión por instalar su propio discurso hizo que los humillaran, que no les dieran presupuesto, que los maltrataran, que los relegaran siempre al último lugar y que los responsabilizaran de cualquier cosa. Había también en contra de este discurso, cierto hartazgo y cierto cansancio de la sociedad. Ahí también estos valores patrióticos, esto de compartir, de revalorizar a las Fuerzas Armadas, me parece que también fue claramente interpretado. Y bueno, ustedes lo vieron, no solamente lo que se vio por televisión de una movilización donde no había banderas que no fueran de la Argentina, donde nadie fue llevado en un colectivo, donde fueron las familias por su propia gente. Generaron una movilización realmente muy grande, pero además, y esto también me parece que a esta altura hay que medirlo, los ratings de la televisión que suelen expresar el interés que hay por determinados temas, duplicaron sus números de audiencia habituales en todos los canales, duplicar los canales que mostraban el desfile duplicaron la cantidad de gente que los estaba viendo y de audiencia. Habla de que ahí también
el presidente acertó. Y bueno, y el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo, extrañamente firmado el 9 de julio, pero esa figura del presidente de la Nación en la Casa de Tucumán, con 18 gobernadores que firmaron, ahora firmó uno más, son 19 porque Claudio Vidal, el gobernador de Santa Cruz, había dicho que tenía un problema, que la nieve, bueno, es cierto, es tremendo lo que está pasando en Santa Cruz, una nieve a esta altura que genera una dificultad de todo tipo, pero bueno, dijo que él lo va a firmar, no pudo ir a Tucumán, pero que lo va a firmar, por lo tanto ya son 19, estamos hablando de arriba del 80-85% de los gobernadores, de un presidente que no tiene ningún gobernador de su espacio político. Es cierto, muchos gobernadores lo han hecho por conveniencia, pero bueno, eso es parte de la democracia, conveniencia porque ahí ven que en sus provincias Milei tiene buena imagen, que mide bien, decir, bueno, vamos a ver qué pasa, no lo podemos estar todo el tiempo haciendo oposición, vamos a ayudarlo a que vaya creciendo, vamos a firmar este pacto que tiene, yo diría 10 puntos que son ejemplares, 10 puntos que son ejemplares. No bromeábamos, pero el otro día en la tele le agregábamos algunos puntos que nos gustaría que estuviesen, la reforma política, por ejemplo, para que haya una boleta única de papel, para ver si realmente vale la pena o no hacer las elecciones paso, una reforma política de verdad, que tenga ficha limpia para que aquellos dirigentes que han sido condenados, procesados, no puedan participar de las elecciones. Bueno, también me aportaba ahí mi compañera de trabajo, Silvina Martínez, que no se nombra la palabra corrupción, el combate a la corrupción en la política. De hecho, lo están haciendo en el ministerio, sobre todo la ministra Petovelo, pero hubiese sido bueno ahí agregarle 1 o 2 puntos más y poner el tema de la corrupción para que quedara claro que ese debe ser uno de los objetivos de todo gobierno, la transparencia, la honestidad, para que la gente que ha despreciado a todo esto último época de la política vuelva a tener confianza, vuelva a tener esperanza en los partidos políticos, que es lo único que puede mejorar. La democracia no se resuelve y no se corrige, se corrige solamente con más democracia, Así que hay que apostar a eso, a la renovación de los dirigentes, a castigar a los corruptos, a quitar del lado de los que son golpistas, porque hay muchos sectores, sobre todo los que estuvieron en el gobierno anterior, como se dice ahora en el Club del Helicóptero, que están todo el tiempo conspirando, Ese Pacto de Mayo, la foto, más allá de que los puntos todavía son muy genéricos, pero son denominadores comunes que nos pueden servir como una especie de plataforma de lanzamiento para si eso se lleva a la práctica, si eso se concreta, si ahora se arma lo que se llama el Consejo de Mayo, en donde trasladen esas teorías a hechos concretos, a leyes concretas, a modificaciones concretas que puede hacer, yo creo que puede ser un hecho muy positivo. Está claro que la incorporación de Federico Sturzenegger ha sido un poco el padre de la ley base y es un hombre muy decidido, con mucha audacia, y fíjense que ya el primer día nomás avanzó con una decisión que a mi criterio es sumamente importante para todos, porque la desregulación del tema aeronáutico, que no haya simplemente el monopolio de una empresa, que no haya el monopolio de intercargo, que se pueda abrir las puertas para que otras empresas más pequeñas puedan hacer vuelos entre ciudades en el interior sin pasar por la ciudad de Buenos Aires ni por Aeroparque. Eso que el kirchnerismo y los dirigentes sindicales más retrógrados de Aerolíneas Argentinas lo habían mantenido con mucha fortaleza porque es parte de su privilegio y parte de sus negocios. Bueno, finalmente ya se aprobó y ya empieza a desregularse. Ya en 30 días una empresa aérea pequeña, a lo mejor que tenga pocos aviones, puede hacer un vuelo Salta-Córdoba sin pasar por Aeroparque, y eso va a ser en beneficio de todos. Y al revés de lo que dicen estos dirigentes sindicales, va a generar mayor cantidad de fuentes de trabajo y mayor transparencia. Bueno, eso que parece una pavada genera mayor turismo, genera mayor posibilidad de comerciar entre el interior con el interior. Eso también tiene un contenido federalista muy fuerte, porque si no, siempre hay que pasar por la Ciudad de Buenos Aires, siempre hay que pasar por Aeroparque, otra de las cosas que realmente ha hecho positivo. Pero bueno, a lo mejor dicen, bueno, hay cosas que también
llaman la atención, que no son positivas, que son negativas, que tienen que ver en algunos casos con la falta de experiencia. Yo le decía al principio que se trata de un partido político en ciernes, muy nuevo, no tiene cuadros políticos, no tiene dirigentes formados en la universidad, en la actividad privada, que empezaron gobernando siendo funcionarios de una municipalidad, después de una provincia y después ya con la experiencia que tienen van a la nación. No tienen eso porque precisamente la gente lo votó en gran parte por eso, porque no tienen ese tipo de dirigentes que estaban antes. Ahora, eso trae dificultades de gestión. Expresa el presidente un montón de ideas, un montón de expresiones de deseo que luego cuesta que ocurran, cuesta que se lleven a la práctica, que las cosas pasen. De hecho, es de una, yo diría, peligrosa liviandad la forma en que se suma gente al Estado y la forma en que se los expulsa. No hay antecedente que en 7 meses hayan echado a 50 funcionarios. Ojo, si no estaban bien, si no hacían lo correcto, si no eran gente eficiente, si cometieron algún hecho raro de corrupción, está muy bien que lo saquen del Estado. Pero digo, en 7 meses ya echaron a 50 funcionarios y tiene que ver con esto, tiene que ver con que no disponían de un equipo de trabajo en cada una de las áreas. En general los partidos políticos están preparados para eso, tienen gente que todo el tiempo está trabajando sobre un ministerio posible de trabajo, un Ministerio de Economía, sobre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, especialistas en los temas. Acá recién ahora se está incorporando alguna gente y me parece que esa falta de gestión, eso de que me han contado, estuve dando una charla el otro día en Santa Fe y el intendente de Cañada de Gómez me decía, mirá, nosotros tenemos 24 casas que están a medio terminar. Entonces fuimos a decir, escúchame, terminemos esta obra. Está bien que corten primero las obras porque quieren limpiar, porque ahí había mucha corrupción, pero en algún momento son obras que hay que terminar. Son 24 casas en Cañada de Gómez. Fui y hablé con la persona encargada de hábitat y vivienda en el gobierno nacional y me dio la razón. Incluso estaban dispuestos a pagarlo la propia municipalidad, que lo autorizaran para terminar la obra. Sí, tenés razón, estoy de acuerdo, le dio la autorización. Venite la semana que viene y lo firmamos, lo hacemos protocolo. Cuando llegó ya ese funcionario no estaba, ya había otro funcionario y había que empezar de nuevo. O sea, estas son las cuestiones que van demorando, que van ralentizando la gestión cuando no tienen la experiencia necesaria. Pero bueno, de a poco va aprendiendo, de a poco va incorporando gente. Y otro hecho que, no porque uno como periodista lo vive en carne propia, pero a mí tampoco me parece bien que el presidente de la Nación todo el tiempo esté teniendo palabras agresivas, insultos, no solo con los periodistas, sino básicamente con dirigentes políticos y presidentes de otros países, con otros dirigentes. De hecho, están, yo diría, tan apasionado, tan agresivo muchas veces en sus discursos, que tiene que recular después, tiene que dar paso atrás. Nadie olvidará cuando acusó a Patricia Bullrich de ser una montonera que asesinaba a chicos en el jardín de infantes. Y no sé cuánto, 3 meses después dijo que es la mejor ministra de Seguridad de la historia. O sea, ese ida y vuelta también le genera cierto tipo de desgaste porque desgasta la palabra presidencial. Ha sido muy duro con el Papa Francisco. Yo también soy crítico del Papa Francisco, pero hay que ser respetuoso. Él dijo que era el representante del maligno en la tierra y la última vez lo abrazaba con alegría. O sea, a veces el estilo, el personaje y que le ha dado mucho rédito, porque eso es lo que ha impactado fuerte en las redes sociales, eso es lo que ha impactado fuerte en los jóvenes, alguien que no es careta, como dicen los chicos, no es hipócrita, que dice las cosas como son. Eso ha generado un atractivo muy importante, sobre todo en los sectores más juveniles, pero también le genera algún tipo de dificultades que tiene que dar marcha atrás, retroceder sobre lo que dijo, como estos 2 casos, pero fueron muchos casos, estos 2 que yo les nombré, ¿no es cierto? La realidad ahora hacia adelante, me parece que hay que observar 2 o 3 datos. Primero,
la velocidad de la recuperación económica. Hay una discusión si se va a recuperar en B corta, si se va a recuperar en L, ahora dicen la pipa, se va a recuperar en la pipa. ¿De qué manera se va a ir recuperando? Yo creo que la demostración de que la inflación va en una tendencia bajista y de que el gobierno está absolutamente convencido, y en esto dijo, me corto un brazo antes de ceder en esto, del equilibrio fiscal es de no gastar más, de no emitir más moneda, de darle valor al peso, yo creo que si eso se consolida, lentamente la gente va a empezar a tener mayor confianza, el blanqueo de capitales que va a haber le va a dar cierta confianza a la gente para que pueda traer a algunos que han sacado su dinero por todo lo que pasó en la Argentina en los últimos años, y yo creo que eso podría llegar a ir dando señales positivas que alimenten esa esperanza y esa ilusión que tiene la gente con hechos sumamente concretos que tienen que ver con la vida cotidiana, con el trabajo, con el mejoramiento de la calidad de vida, con el mejoramiento de la educación, con el mejoramiento de la salud. Hablando de la salud, es otro de los sectores en donde ha impactado muy fuertemente en el ciudadano común, junto con la educación, el tema del crecimiento de los valores de los precios, el aumento de los precios. Muchísima gente ha tenido que dejar la medicina prepaga, no porque crea que la medicina prepaga es mejor que la pública, lo que pasa es que es tan grande la demanda que hay sobre la salud pública que mucha gente se ha ido a la medicina privada para poder tener una atención más rápida y no que le den un turno de acá a 2 meses, a 3 meses, a 4 meses. Muchos han dejado esa medicina prepaga, muchos se han bajado de categoría para no perderla del todo. Ese tipo de situaciones deberían empezar a revertirse, la gente debería empezar a confiar y para eso necesita también ver para creer, ver cómo las variables económicas van creciendo. Yo no quiero cansarlos con solamente hablando yo, me parece que si tienen ganas de hacer alguna pregunta, ya les dije que con mucho gusto lo voy a responder. Para ir terminando esta parte, yo hago periodismo político, como les dije, desde el 83, son 41 años. Como se imaginarán, he leído infinidad de definiciones de lo que es la democracia. ¿Qué es la democracia? Y al principio me encantó una definición que pensé que era de Domingo Faustino Sarmiento. Pero después, buscando un poco, investigando un poco, vi que un viejo jurista italiano del que Sarmiento la tomó. Me gustaría terminar con esto, que es, esa definición dice que democracia es generar la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de gente. Esa es la democracia y ojalá humildes palabras, este aporte de charla haya servido para que vaya para ese lado. Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado. Muchas gracias. De verdad que estoy para responder preguntas, si quieren alguna cuestión. Obviamente que en una charla no se puede abarcar toda la temática nacional o toda la temática política y económica, pero si alguien tiene alguna inquietud y un interés de preguntar, a viva voz, si quieren se levantan y yo los escucho y les respondo. Sin vergüenza, estamos entre amigos, estamos entre goyenses. ¿Quién dice? Goyanos, perdón, ya empecé mal. Ah, hay un micrófono, qué bien, bueno, está bárbaro, pensé que no había. Gracias. Sí. Alfredo, permitime que te tutee porque, aunque vos no sepas, somos amigos hace bastante tiempo. Está muy bien. A través de tus charlas, de tus programas. Buenísimo, muy y siempre quise tener esta oportunidad para hacerte un par de preguntas. ¿Cómo no? Una es en líneas generales y otra algo que atañe particularmente a vos. Diga nomás. En líneas generales, ¿qué te parece que puede llevar a gente que, habiendo sido triunfadores en sus métiers, digamos, en un momento dado es como que se venden absolutamente, entregan el alma al diablo, como por ejemplo un Víctor Hugo Morales. Si bien Víctor Hugo Morales creo que ya tenía algún antecedente de arribismo con
la cúpula militar uruguaya en la época de los Tupamaros, Sí. con un Mempo Giardinelli, que lo conocimos en otra época, hemos vivido con él varios años en la misma casa en Resistencia cuando éramos todos estudiantes, de un pensamiento totalmente distinto al que tiene ahora. Y bueno, quería saber, ¿Cómo no? y debe haber muchos más ejemplos de esa Sí, gente. seguro. O un Dolina, que en su momento también militó en el kirchnerismo, digamos, por lo menos estuvo a favor, siendo gente brillante en lo suyo. Bueno, Bueno, yo creo que eso es una cuestión que tiene que ver con lo tóxico que suelen ser los fanatismos, ¿no? Yo estoy a favor del pensamiento, de las ideas, de la discusión, de la polémica. Me encanta y me encanta participar de debates, aunque sean debates calientes, vinculados a los posicionamientos ideológicos. El mundo está cambiando, en estos tiempos está cambiando muchísimo más todavía. Cualquiera que vea lo que está pasando en las elecciones europeas, cualquiera que vea lo que está pasando en Estados Unidos, el mundo está cambiando, pero ya venía cambiando desde hace 15, 20 años. Ya las viejas ideas, una vez que se cayó el muro de Berlín, las viejas ideas de lo que fue el estalinismo en su momento, la izquierda dura, cayeron en desuso porque se probó que fracasaron, que en ningún lugar pudieron generar ningún tipo de crecimiento, ningún tipo de bienestar para la sociedad en la cual estaban actuando. Mucha gente se sumó a un nivel de fanatismo que se colocan anteojeras y solo ven lo que quieren ver. Eso le hace mal a su propia capacidad crítica y de pensamiento, eso no les sirve a ellos mismos. La única explicación que encuentro es eso, lo tóxico que son los fanatismos que no permiten mirar alrededor y solamente creen en lo mismo que ellos se dicen. Es cierto narcisismo ideológico de mirarse a sí mismo en el espejo. Y en el caso de Víctor Hugo lo viví muy de cerca, yo trabajaba en Radio Continental. Él hacía la primera mañana y después veníamos nosotros con Fernando Bravo a las 10 de la mañana, hacíamos el pase. Y siempre nos llevamos bastante bien, yo lo consideré siempre uno de los mejores relatores de fútbol. Y él, en un momento, él tenía una cuita, un enfrentamiento muy fuerte por un tema de un negocio en la transmisión del fútbol con el diario Clarín. Cuando él vio, con el grupo Clarín, cuando él vio que el gobierno iba contra Clarín, ahí se sumó. No es como dicen en las redes, o algunos, por lo menos yo no lo creo, que a él le dieron dinero para que cambiara su posición. Ya era millonario antes, Víctor Hugo, con departamento en Nueva York. Pero sí es cierto que una vez que el gobierno descubrió que Víctor Hugo estaba del lado, permanentemente lo asistieron con publicidad oficial y con una cantidad de dinero que lo hizo más fanático todavía. Pero la conversión original fue ponerse al lado de un gobierno que vio que iba contra Clarín y bueno, si el enemigo es en común, ahí se sumó. Luego ya se perdió por los caminos del fanatismo, de la locura, llegó a decir realmente barbaridad, y no era una persona, si bien reconozco que era un gran relator de fútbol, no era una persona con formación política, y eso también no lo ayudó, lo complicó mucho más a la hora de hacer los análisis, ¿no? Eso más o menos lo que le podría responder. Tenía otra pregunta más, sí, pero después así hay otras también personas, dígame. que esperen. Que esperen. Bueno. La otra pregunta es, como te dije, de índole personal contigo. Y es que a través de, así como tenés tus seguidores, también has tenido tus detractores. A través de las denuncias tuyas, eso es lógico también que ocurra. Pero escuché de esos detractores criticar tu participación en algún momento, y quisiera saber realmente Sí. qué pasó con el tema de la tablada. Sí. No, eso fue un invento que hicieron los kirchneristas con algunos periodistas a propósito, como bien decís.
Me han dicho absolutamente de todo. Obviamente estuve durante más de 15 años siendo uno de los periodistas más críticos de Máximo, de Cristina, de Néstor. Fui realmente muy duro y he recibido los vueltos. Me han dicho absolutamente de todo. Eso es lo más suave que me han dicho. Es una absoluta mentira. Soy un hombre de la democracia, de la república, desprecio todo tipo de violencia. Y eso fue algo que lo fueron instalando con algunos y que algunos lo dan como verdades, pero no tienen nada, nada, absolutamente nada de cierto. Nada de cierto. Realmente me siento reconfortado. Muchísimas, pero Gracias, doctor. muchísimas gracias. ¿Quién más quería? Mira. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar acá, un No, orgullo para nosotros. Orgullo para mí. Bueno, le quería preguntar cuál piensa usted que es el secreto o la explicación de tantos años de padecimiento del kirchnerismo en nuestro país y las consecuencias. Bueno, las consecuencias están a la vista, digamos, han dejado, yo lo hacía al principio de la charla, ¿no? Un país destruido no solo económicamente, sino culturalmente, moralmente, en donde cualquier cosa daba lo mismo, donde se impulsaron aspectos absolutamente, yo diría, que van en contra de la condición humana, donde yo diría, se violentaron, se profanaron algunos valores. Un hecho positivo de los derechos ciudadanos, como es el feminismo, lo coparon en su conducción y lo convirtieron en una actitud absolutamente radicalizada que fue expulsando a todos los demás y lo redujeron, en lugar de ampliarlo a toda la población, un reclamo en defensa de la mujer, en contra de todo tipo de agresiones, lo usaron políticamente y lo bastardearon. Lo mismo hicieron con los derechos humanos. Los derechos humanos por definición son universales. Ellos le pusieron la camiseta partidaria a los organismos, a muchas de sus figuras en los derechos humanos. ¿Y qué ocurrió? Lo achicaron al máximo y hoy tienen un nivel de desprestigio similar al del kirchnerismo. ¿Por qué tuvo tanta vigencia el kirchnerismo? Yo creo que por varias cosas. Primero, un poco lo que charlábamos recién con el tema del fanatismo, el ideologismo, el hecho de no responder ni reconocer lo que ocurre en la realidad, sino solamente lo que pasa en tu cabeza. Segundo, ellos fomentaron, ellos decían, había una broma que tenía mucho de serio, que decían, nosotros venimos a redistribuir la riqueza, ¿no? Y la redistribuyeron entre ellos, la distribuyeron entre los dirigentes la riqueza, y lo que realmente multiplicaron fue la pobreza, ¿no? Para mantenerlos en la pobreza, mantenerlos en la ignorancia, no hicieron ningún tipo de progreso en lo educativo, todo lo contrario, utilizaron el tema de los planes sociales, y lo han hecho hasta hace muy poco, con actitudes extorsivas. Me parece que eso es gran parte de lo que ha pasado, y además en algunos, gente, digamos, de cierta edad, que vivieron los 60 y los 70, un poco lo que decía acá el amigo de Mempo Giardinelli, recorrieron, hay una nota muy divertida, los viejos integrantes del Partido Comunista Ruso, o de la Unión Soviética, hicieron una celebración en el Moulin Rouge, en París. Entonces estaban todos con sus medallas, con estrellas rojas, con martillo y la hoz, con sus gorros de piel. Y fue una periodista y le dijo, perdón, dice, ustedes son millonarios, son parte de la mafia rusa, son millonarios y están reivindicando el comunismo de la Unión Soviética. Y dijo, no, nosotros lo que estamos reivindicando no es cuando éramos jóvenes, en nuestra juventud estamos reivindicando. Hay también algo de eso, de esa cosa media romántica que un sector se sintió reconocido en lo que ellos pensaban en los 70, pero como les dije, cayó el muro de Berlín, cayó para ambos lados, y aquel que no lo entendió, que no entendió que esas ideas, más allá de que a lo mejor al principio tenían buenas intenciones, se probaron un fracaso realmente brutal donde no hubo ningún tipo de éxito y en muchos casos consiguieron lo contrario a lo que estaban buscando. Gracias. No. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señor? Lo escuché hablar sobre todo de uno de los poderes del Estado. Ahora me gustaría su opinión sobre el Poder Judicial.
Y casualmente, ahora estamos viendo políticos presos y hoy detuvieron a un concejal de La Matanza que lo sacaron de la reunión legislativa. De la sesión, estaban sesionando y lo fue a buscar la policía. Sí. Bueno, Increíble. quisiera saber Sí. qué opinas sobre eso y también tengo entendido, he leído, de que el mayor caudal de votos cuando Milei fue electo diputado vino de los lugares más pobres, sobre todo las villas miserias de Buenos Aires. ¿Qué reflexión haría sobre eso? Bueno, dos cosas. Lo primero, efectivamente, está bien informado. Un hecho increíble, ¿no? Esas cosas que pasan en la Argentina. Estaba sesionando el Consejo Deliberante de La Matanza. La Matanza explica el 11% del padrón nacional. El 11% del padrón nacional está en La Matanza, que hace 250.000 años lo maneja el peronismo. Y en este caso está manejado por Fernando Espinosa, acusado, y ahora va a juicio oral por agresiones sexuales y por agresiones sexuales. Estaba sesionando y entró la policía y se llevó detenido a un concejal, que además de ser un concejal de Unión por la Patria, del kirchnerismo, es presidente de uno de los clubes de allí, y lo han llevado por sus vinculaciones y el manejo del narcotráfico en toda la zona. Ese es un dato. Pero usted me preguntaba por la justicia, es verdad, no puedo hablar de todo. La justicia en general suele ser una expresión bastante similar a lo que pasa en la política y en la sociedad. En un momento, cuando el kirchnerismo había avanzado tanto, yo tuve mucho miedo de que copara absolutamente a la justicia. Pero por suerte se fueron resistiendo distintos magistrados, fiscales muy valientes, hicieron algún tipo de resistencia, y yo le diría que hoy en toda la justicia en general es muy difícil dar un número justo, pero aproximadamente hay un 20%, algunos dicen 25% de jueces o de fiscales que tienen la camiseta partidaria y que tributan al kirchnerismo. Eso ha hecho que la justicia sea una tómbola, una especie de lotería. Depende del juez que te toque cuál puede llegar a ser el resultado. Pero ahora, con los nuevos tiempos, hay muchos jueces que se están atreviendo, se están animando a avanzar con algunas de las causas, y me parece que también que el hecho de que el gobierno no se meta, no opere con la justicia, les da una independencia suficiente a los buenos jueces. Hay malos y hay jueces corruptos como en todos lados, pero para que los buenos jueces puedan ir avanzando en todas las causas. Insisto, la justicia no es más ni menos que la expresión de lo que pasa en la vida política argentina. Y después me dijo, la segunda pregunta era lo de, no me acuerdo. ¿Cómo? Ah, perdón, tienes razón. Eso no es tan así, ¿eh? Es cierto, cuando uno va al dibujo fino de la cantidad de votantes, uno ve la franja etaria, el sector social al que pertenecían. Yo diría que la mayoría de los votos de Javier Milei cuando fue electo diputado pertenecía a menores de 30 años, a menores de 35 años. Ahí sí se puede hacer una conclusión, que es lo que yo les decía, que las formas, el estilo de él, su aspecto, su forma de vestir, su forma de hablar, cómo habla en forma directa, cómo utiliza el lenguaje, cómo utiliza las redes sociales, impactó muchísimo en los jóvenes, que es el sector sumamente desahuciado, desesperanzado, muchos de los cuales, quien no tiene un conocido que sus hijos o sus propios hijos se han ido a buscar un mejor futuro al exterior. En ese sector impactó. Y es verdad que también tuvo un impacto importante en los sectores más humildes de la población, cosa que empezó a preocupar al kirchnerismo en general, al peronismo en particular y a la cámpora también, ¿no es cierto? Y a la cámpora en particular, porque empezaron a perder incidencia en esos sectores. Pero no es que el voto mayoritario de Milei fue de la Villa Miseria, no. El voto mayoritario de Milei fue de los sub-35, de los menores de 35 años, ¿no? Ahí había... No sé quién tiene el micrófono, que hable nomás. Buenas noches, señor Leuco. ¿Cómo le va? Buenas noches, señor. ¿No le parece a usted
que esa definición que hizo hace un momento del fanatismo ideológico en alguna medida le cabe al presidente Milei. Y le digo por qué. Qué buena reflexión, ¿eh? ¿Hasta qué hora pueden? ¿2 de la mañana? Hace 3 días, él llamó en el discurso del Pacto de Mayo, llamó al respeto por el que piensa diferente. Sí. 2 días después, habló de degenerados fiscales. Los degenerados fiscales, sí. ¿No le parece a usted que el presidente Milei debería leer una interesante obra de Pablo Gerchunov que se llama El Planiferio Invertido? Gran libro. En la que él reflexiona sobre lo inevitable que fue para el presidente Alfonsín los diversos frentes que se le fueron abriendo en la gestión. Lo inevitable que fueron esos frentes. Y lo bueno que sería evitar los evitables frentes que está abriendo Milei. Seguro. No solamente lo que usted dijo hace un momento, la ofensa directa al jefe de Estado español o al jefe de Estado brasileño, lo peligroso que es eso. No concurrir a la cumbre de Mercosur, por ejemplo. Bueno, yo no quiero hacer un listado de mala onda porque la verdad no contribuiríamos. Pero es cierto, yo creo que habría que hacerle un señalamiento desde los medios. Sí, bueno, lo hacemos. Sí, mire, no sé si a lo mejor no tuve la posibilidad. Yo el martes en la columna editorial puse ese fragmento donde él dice: nosotros no vamos a mirar al pasado, no hay que estigmatizar a nadie, no hay que perseguir a nadie, hay que abrirle las puertas a la gente que... Y yo puse ese y dije, ojalá el presidente Milei se haya escuchado a sí mismo, digamos, puse eso. Hay muchos que lo marcan a esta situación. Coincido con usted que tiene este tipo, yo diría, de bandeos. De hecho, lo acabo de nombrar, lo que dijo de Patricia Bullrich, lo que dijo del Papa Francisco, y hay muchos ejemplos como los que usted acaba de poner. Es parte de su estilo cuando uno habla con la gente que trabaja a su lado. Dicen que es muy difícil, que tiene una personalidad sumamente irascible, muy explosiva y que hace un esfuerzo por controlarse, pero a veces no puede. Bueno, vamos a tener que lidiar con eso. Yo coincido que eso no le sirve, no lo ayuda y también que le vendría bien leer el libro de Gerchunov, efectivamente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. En Goya están pasando cosas grandes. Una de ellas es esta Feria del Libro y otra es que se viene llevando adelante la investigación por el caso de Loan Danilo Peña. Hace un rato había una marcha recién acá. Bueno, le quería consultar, este niño que se ha desaparecido, la verdad, nos mantiene en vilo a todos los correntinos, pero podemos ver que a toda la Argentina también, por la cobertura que están haciendo los medios nacionales aquí. Quería consultarte, ¿cómo crees que va a impactar este caso en la política argentina? Y en ese sentido, si tenés alguna opinión respecto a las declaraciones que ha realizado el gobernador de la provincia de Corrientes al respecto. Bueno, dos cosas. Primero, creo que el caso Loan nos ha impactado y es un agujero en el alma de todos los argentinos, por distintos motivos que suelen juntarse, porque se trata de un nenito, porque se trata de alguien muy humilde, por muchas situaciones ha generado un impacto fuertísimo en toda la sociedad y, como bien decís vos, ha producido niveles de audiencia y de interés en los medios de comunicación que ha generado que los medios vayan detrás de esa información. Respecto de la opinión sobre el caso, yo la tengo, pero prefiero no darla porque creo que
hay demasiadas opiniones y poca información sobre el tema. Me parece, y lo digo autocríticamente porque me considero del gremio de los periodistas, por supuesto, a veces las coberturas nacionales de todo el tiempo en la radio, en la tele y en los diarios necesita reciclar información, transformar una información muy chiquitita y no confirmada en un título importante. Va generando como una especie de círculo que se retroalimenta a sí mismo y uno va perdiendo realmente cuál es el verdadero objetivo, cuál es el verdadero camino hacia la verdad, que es lo que nos debe importar a todos los periodistas y a todos los ciudadanos. Entonces, sumar una opinión más a toda la que hoy está todo el mundo opinando sobre el tema, me parecería, frívolo de mi parte, porque además no tengo el seguimiento del caso, porque no lo estoy cubriendo yo personalmente, sí compañeros míos de trabajo, por supuesto, a los cuales le creo. Pero me parece que el impacto político va a tener que ver con la resolución del caso. Yo creo que si esto finalmente se dilucida en el cortísimo plazo, va a tener un nivel de impacto menor en la vida política, pero si Sloan ojalá no sea así, no aparece en buena situación, me parece que eso va a tener algún tipo de potencia que va a impactar tanto la política correntina como la política a nivel nacional de seguridad. Más allá de que en muchos casos puede resultar injusto porque uno piensa que un ministro de Seguridad Nacional o un propio gobernador tal vez no tenga injerencia directa en un caso de estas características en un pueblo como 9 de Julio, pero bueno, hay una cantidad de variables que tienen que ver con la opinión que vos estás planteando y que yo prefiero no decir, que de acuerdo a cómo se resuelve el caso, se va a saber si realmente tiene un componente mafioso, tiene un componente de trata, tiene un componente, cuál es el sentido desde el punto de vista político que tiene, y ahí vamos a ver cuál va a ser la repercusión. Te agradezco mucho la pregunta. Última pregunta, por favor. Bárbaro. Y vamos a ir cerrando. Acá. Ahí. Bueno, buenas noches y bienvenido. Gracias por asistir a esta feria que para nosotros es un orgullo. Sí, es cierto, está bien. Hacen muy bien en estar orgullosos. ¿Tienen de qué? Bueno, tu forma de plantear las cosas tan claras y como realmente fue un redondeo perfecto de lo que está bien y está mal dentro de este gobierno, y más allá de eso, y también pensando un poco que no sé si tal vez Milei era realmente un visionario de que necesitábamos una persona como él o un movimiento como el de él, y no es la gente que, sin encontrar una alternativa, volcó todas las expectativas en esta idea que tal vez no sea tan ideológica como pensamos o que esté tan cerca de lo que él representa, que ojalá que sea así, pero probablemente no lo sea. Y encima, con todos estos vaivenes que tiene nuestra historia de votar este engendro de gente que nos llevó hasta donde nos llevó, porque durante 12 años tuvimos eso, después tuvimos otros 4 años, después volvimos a caer en algo peor. La pregunta es, ¿estaremos a la altura de la circunstancia como país de poder sostener este movimiento y este hombre estará a la altura de la circunstancia de no socavar este proceso fantástico que puede resultar? Ay, qué pregunta que me he hecho. Me he hecho la pregunta más difícil de responder, una pregunta sumamente profunda, que obviamente tengo también ideas sueltas al respecto, pero es más para un trabajo, un ensayo sociológico sobre respecto de por qué los argentinos en muchos casos nos autoboicoteamos, ¿no? ¿Por qué los argentinos que tenemos todas las grandes posibilidades? Hay muchas teorías al respecto, dirigentes políticos uruguayos que yo respeto y quiero mucho, dicen que no hemos sabido manejar la riqueza que tenemos. Somos como los nuevos ricos o esas familias que los padres y los abuelos generaron la riqueza, después vienen los hijos y la destruyen en la riqueza porque no la han sabido generar y no la han sabido valorar. Que hemos recibido mucho de la tierra, hemos recibido mucho de este país, de nuestros padres y de nuestros abuelos inmigrantes o criollos. Esa es una de las teorías. Yo lo que creo es que
el impacto que generó lo de Milei está dando una señal de que un sector importante de la sociedad, ojo que Sergio Massa sacó el 40 y pico por ciento, 44%, no es que fue derrotado y sacó el 20%, o sea que, pero hay un sector importante de la sociedad que comprendió que no se puede obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Esa es la definición de locura de Einstein. Einstein decía, loco es aquella persona que hace siempre lo mismo y quiere obtener resultados distintos. Bueno, creo que los argentinos hemos comprendido esta locura, o por lo menos gran parte, y esta es la gran responsabilidad que debe cargar sobre sus espaldas el presidente Javier Milei. No defraudar a esa ciudadanía, escuchar, generar una mayor situación de consenso, preguntarle a los demás que tienen más experiencia, no tener miedo de que dirigentes más experimentados lo ayuden y generar una situación de que esto vaya creciendo. Si yo creo que de este gobierno salimos más o menos bien parados, Argentina puede ser el momento del despegue. Por lo menos es mi deseo y confío, creo que puede llegar a ser así, pero obviamente no lo tengo claro y no lo podría asegurar porque depende de tantas cosas, pero básicamente depende de nosotros, de todos los argentinos. Yo se le agradezco infinitamente, con el frío, con la noche, que se hayan quedado todo este tiempo, tan respetuoso, con tanta calidez, pese al frío. Así que muchas gracias a toda la gente de Goya y gracias por haberme invitado. Muy buenas noches y que la pasen muy bien. Antes que se vaya, Alfredo, en nombre de la comunidad de Goya, la Feria del Libro, le quiero hacer entrega de un reconocimiento. Nuestro intendente municipal, Mariano Ormachea, hará entrega de este presente como testimonio del reconocimiento por su participación en la 6ª Feria del Libro. Desde ya, agradecidos, renovado aplauso para usted. Gracias por esta posibilidad de compartir pensamientos y charlas en nuestra Feria del Libro aquí en el predio Costa Surubí. Uy, qué bueno. Y acá el reconocimiento. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, intendente, muy amable y también le deseo la mayor de la suerte para usted y para toda la gente de Goya, que realmente ese crecimiento que todos añoramos se dé más temprano que tarde en todos los rincones de la patria. Muchas gracias por esto, muy amable. Muchísimas gracias nuevamente al periodista Alfredo Leuco, gracias por estar en la Feria del Libro, a ustedes por haber participado en esta charla también. Y nos estamos reencontrando con la apertura mañana a partir de las 8:15, aquí en el multiespacio Antonio R. Villarreal. Muchas gracias, muy buenas noches.